tener un uniforme donde se vea el nombre de su compañía y los datos de la compañía. Por ley deben hacerlo Ujú. también. Su ropa no es la misma siempre porque tienen que tener, por ejemplo, en algunos casos botas para cuando Mm. manejan concreto. Constantemente nosotros recibimos en la temporada de impuestos gente que nos dice que puede colocar ciertos gastos o no. Y la verdad que a veces parecen preguntas como locas, pero de repente podemos irlas desarrollando porque hay mucha gente que ha intentado a la IRS hacer descuentos de gastos como por ejemplo las mascotas. Sí, es una pregunta bastante recurrente. Sí podemos colocar los gastos de las mascotas. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Porque yo también tengo una mascota, entonces quiero saber Y los cuál es el gastos son punto. altos. Entonces, Claro. sí, es una buena pregunta y a veces no sabemos si lo podemos hacer o no. Y hay personas que lo han intentado y Sí. han colocado gastos de comida o de daycare de sus mascotas, pero al final el IRS ha rechazado esos gastos. Claro, porque realmente para que tú puedas colocar un gasto de mascota, tiene que ser una mascota de servicio, es decir, que para que tú califiques tienes que ser una persona legalmente discapacitada, o sea que tú no dependas 100% de tu mascota, no puedas médicamente estar lejos de la mascota en ningún momento. A pesar de que nosotros queremos tanto a nuestras mascotas, definitivamente solamente se pueden deducir si es que hay este tipo de gastos. Entonces, no es que sea una pregunta que pocas veces la hacen siempre, Ujú. pero una de las cosas que deberíamos considerar es que sí, tú tienes una mascota de servicio, estás imposibilitada de estar lejos, entonces ningún problema. Ok. Otra de las cosas, y sí es también gracioso, y otras de las cosas que quisiéramos nosotras como mujeres son las cirugías estéticas. ¿Qué podemos decir al respecto? Que me puedo mandar a operar o a poner un trasplante de cabello y puedo colocar esos gastos médicos en mis taxes. Sí, lastimosamente no. O porque tal vez me quiero aumentar o quitar, lo que sea. No, lastimosamente no. Sí están aceptadas como un gasto deducible de los taxes, las cirugías estéticas, siempre y cuando, por ejemplo, sea una condición, por ejemplo, en los implantes mamarios, si tienes un cáncer de seno, o sea, si es que de la misma manera, médicamente tú necesitas esa cirugía como incluso algo de una supervivencia. Okay. Entonces, sin ningún problema se puede colocar, pero hay mucha gente que piensa cualquier cirugía dental o lo que sea, yo lo puedo, porque los gastos dentales aquí son, Carísimos. claro. Y uno pensaría que un gasto dental pues, es necesario, Ujú. pero no siempre médicamente es una necesidad para tú continuar con tu vida o que sea algo que te vaya a impedir o a generar otra enfermedad más grave como lo es el cáncer. Claro que sí. Entonces, ahí sería siempre importante ver que médicamente qué es lo que nos diagnostican o Ujú, qué va a impactar esa cirugía y mirar qué opciones tengo para colocar esos gastos. ujú. Otra de las cosas que nos dice la IARES que la gente ha intentado colocar como gasto son citas románticas. Mi cita de Tinder, algo Eh, así. así más o menos el restaurante me costó tanto y bueno, metámoslo por aquí abajo. Realmente no es un gasto del negocio como tal. No vas a hacer un negocio de ahí, no va a salir un contrato ni una venta. Entonces, no se considera un gasto como tal para deducirse de los impuestos. Partiendo desde que si tú tienes una forma W2, este tipo de gastos ya no están Mm, considerados. ujú. Sí lo podrías colocar dentro de un 1099, por ejemplo, o si tienes una empresa, un negocio,
lo podrías colocar siempre y cuando o sea, tú le digas al IRS, no como la cita romántica, o sea, no quiero colocar porque si no vamos a decir, no, en Nexo nos dijeron que la cita romántica sí, no. Realmente lo que puedes colocar es como un gasto para hacer networking, ¿no es cierto? Y entonces tú puedes justificar sin ningún problema que esta reunión en este hotel o en este lugar o aquí donde estamos grabando este podcast, que también es un lugar donde puedes tú rentarlo, puedes tú hacer negocios con alguien y de hecho tienes la justificación de que esta reunión, ¿no es cierto?, trajo este cliente o trajo este nuevo cliente o cerramos este acuerdo o lo que sea. Entonces, a pesar de que suena bien, que lo puedo colocar, yo creo que no deberíamos exceder más de lo que sí puedes, porque realmente la IRS sí te lo permite. Y es que además ellos te creen todo hasta que tú les demuestras lo contrario. Así es. Sí. Siempre como tener las pruebas de que para qué se hizo y por qué se hizo esa cita o esa comida o ese espacio y qué trajo a la empresa o a la compañía de beneficio. Sí. Otra de las preguntas que también hemos recibido y de hecho yo también tendría como una idea de, a ver, yo puedo deducir, por ejemplo, regalos, puedo comprar tickets, se viene el mundial, se viene el de clubes, hay mucha gente que le gusta el fútbol y entonces yo puedo comprar mi membresía, por ejemplo, la gente que le gusta eso, o si es de béisbol, o si es de fútbol americano, lo que sea. Entonces, puedo comprar yo para mí y deducir eso de mi negocio. Digo, hasta por lógica, parecería que sí, ¿cierto? Porque dices, ok, si eso me va a servir para hacer negocios. Podría ser, sería una opción. Realmente, si es para beneficio propio, no se puede deducir. Volvemos al mismo tema. Siempre tenemos que pensar al beneficio, qué le va a dar a la compañía o qué este gasto me está generando en la compañía. Ahora, si yo voy a comprar unos tickets para darle a mis clientes como un incentivo o voy a hacer no sé, alguna premiación o algún evento donde estos tickets hagan parte de ese evento con mis clientes, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Y ahí ya podríamos justificar ese gasto dentro de ese evento y por qué se hizo o dentro de la rifa o el premio que se vaya a dar. Claro. Y súper importante porque sabes que hay mucha gente en cambio que no lo pregunta. O sea, así como hay gente que pregunta mucho, hay gente que podría hacerlo y que de hecho está muy permitido porque tu negocio lo permite y porque como decimos, los gastos tienen que ser ordinarios, sí, recurrentes, sí, pero también algo que te permita sacar adelante tu negocio. Totalmente. Y puede ser que una invitación, un premio, una rifa, un regalo, un ticket a tu cliente o a tu personal sea algo que te levante. Entonces tú sí lo puedes hacer. Claro, y eso es muy cierto. Hay muchas personas que ni siquiera saben que esto hace parte como de ese incentivo y sí lo puedes hacer, porque es que al final, como hablábamos de que hay un beneficio para la compañía, o sea, eso se va a ver reflejado en un ingreso de pronto, una venta, un contrato. Amor. No le gustan las fotos. Sentada. Hay gente que ha intentado colocar gastos de ropa de diseñador, corte de cabello, cosas así que en realidad sonaría como a ¿por qué lo están queriendo poner? Pero de repente si tu negocio, por ejemplo, lo que pasa con nuestros clientes, que quieren colocar su uniforme, que quieren colocar su imagen, sí lo pueden hacer. Sí, está bien, ¿no? Siempre y cuando esté acorde y sea acorde a lo que tú hagas. Si tú tienes una compañía de construcción, ellos deben tener prendas alusivas, deben tener un uniforme donde se vea el nombre de su compañía y los datos de la compañía. Por ley deben hacerlo también.
su ropa no es la misma siempre porque tienen que tener, por ejemplo, en algunos casos botas para Ujú, cuando manejan concreto o demoliciones y son botas muy costosas claro, realmente. claro. Ellos pueden poner eso en sus gastos y Ujú, no está mal. sí, Pero como todo, ¿no? Hay que ver qué haces, en qué trabajas y qué puedes deducir. No puedo deducir mi tinte o cada 2 meses. cada 2 meses o mi corte de cabello o Claro, mis uñas. claro. Pues yo no hago construcción o yo no tengo un trabajo que yo pueda hacer ese tipo de gastos o deducirme esos gastos. Entonces, Claro, por ejemplo, tú puedes decir, sí, pero esta es mi imagen y yo voy a atender público, entonces sí necesito estar bien presentada. Sí, pero tu negocio no depende de tu imagen netamente, netamente, así ¿cierto? O es. sea, si es que fuera como tu negocio depende necesariamente de tu imagen, ok. Y de todas maneras hay también una consideración en cuanto a si aquí me cuesta 50 un corte de cabello y acá me cuesta 300 un corte de cabello, también hay que balancear. O sea, yo puedo gastarme los 300, sí, porque lo tengo, pero también el IRS va a revisar un poco esos gastos hasta un cierto límite, Exacto. ¿cierto? Ahora, hay que considerar que si somos personas que estamos haciendo nuestro reporte de tax o si somos negocios que estamos haciendo reportes de tax, los negocios pueden hacer deducciones para poder reducir el pago de impuestos sobre las ganancias, Ujú, ¿cierto? Pero a nivel personal, no es que podemos deducir todo. Entonces, por ejemplo, hay un caso de un señor que decía que su casa se había incendiado, ¿cierto? Entonces él dice, el seguro o alguien me dijo que los taxes le tienen que pagar esa, o sea, le ujú. tendrían que devolver. Entonces, un poco parece chistoso, pero podemos decirles ahí que en realidad el IRS es el tesorero, es el que cobra, ¿cierto? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está revisando, en el caso de tus taxes personales, está revisando los aportes que se hicieron al Seguro Social, al Medicare, para que esos aportes se vayan directamente a la parte de tu jubilación. O sea, si lo entendemos desde ahí, ¿por qué quiero deducir gastos? Si esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo tú deduces el pago ya de impuestos netamente, pagos que se hacen al IRS por impuestos netamente al estado donde vives y en el caso de Nueva York o los condados de la ciudad? Deducir impuestos te puede ayudar siempre y cuando nuevamente recibes una forma 1099, si tú eres un self-employment o tienes un negocio, una ujú. LLC, por ejemplo. Puedes deducir esto si es que tu negocio, entonces, es el gasto ordinario necesario, dice el IRS, para ayudarte a reducir. No tiene el IRS ninguna obligación de devolverte, por ejemplo, gastos de tu casa, Exacto. porque eso es de otra de las cosas. O sea, me compré mi casa y entonces ¿cuánto me van a devolver? No te van a devolver nada. La casa es un usufructo tuyo, es tu propiedad. Ujú. Lo que hace la IRS con ciertos gastos y con cierto tipo de casas, no todas, y dependiendo de tu situación, am, te ayuda a pagar menos Menos. impuestos. No, no es que te devuelvan realmente. Ujú, Pagas menos impuestos y eso depende de muchas variables, ¿no? Realmente. Eh, y a veces la gente tiende a confundir eso. ujú, Es que qué gastos me puede meter claro, y tiene una W2. claro. Es que yo pago los uniformes o es que yo compro mis zapatos para trabajar. Sí, Ujú, pero o sea, hay que tener muy en cuenta que una W2, tus gastos personales no entran ahí. ujú. Y no todo es que se pueda deducir y me van a devolver, como si fuéramos a pedir Un algún regalo. regalo o Ujú, algún premio. Realmente no funciona así. Que sí. pagues menos impuestos porque se deducen ciertas cosas o la tasa que pagas es menor. Ujú. Pero eso no significa que el IRS pues nos va a regalar muchas cosas. Ya quisiéramos que Ya nos regale más, quisiéramos, sí, que nos regale más de más la de dar cuenta. cuenta, pero no No, funciona así. lastimosamente. Bueno, en todo caso y en resumen, ¿no es cierto? Lo que podemos decir es que definitivamente cualquier gasto, si tú tienes un negocio, lo puedes poner ordinario, necesario, Ujú. sin ningún problema.
Y si tienes más dudas, ¿qué es lo que pueden hacer? Llamarnos y contactarnos para mayor información. ¿Sí? Ok. Visiten nuestra página web www.nexotaxcorp.com o llámenos al número de teléfono 718-690-3536. Bueno, nos vemos en una próxima.